Hola a todos, bienvenidos al episodio 1.2 de mi soliloquio de juegos de mesa. Aquí por nuestro canal BGT, Board Game Tours en YouTube. Acabo de ver el video anterior, el video 1.1 del episodio 1.1 y vi que muevo mis ojos como un loco y parece que estuviera en trance mirando hacia arriba. Y la razón es que la pantalla del computador está más arriba que la cámara y muchas veces estoy mirando ideas que anoté para que no se me olviden. No es un script como tal, sino simplemente es una idea gigante que anoté. Y por eso los ojos no parece que estuviera mirando la cámara. Voy a ver si puedo mejorar esto. No voy a repetir el video anterior porque el mensaje quedó claro para mí. Y como dije, yo soy muy perezoso y esta es una prueba, De pronto me vuelvo un poco más profesional con ayuda de algunos amigos en el futuro, pero por ahora vamos a hacerlo así, como lo que salga, como una conversación entre amigos. Entonces, en este episodio, el 1.2, me gustaría contarles cómo llegué a donde estoy con respecto a los juegos de mesa. Es como mi historia de jugador, más o menos. Si esto les parece aburrido, siéntanse con total confianza a saltarse al episodio 1.3. Pero entonces me voy a presentar, que es como lo educado y lo que dice la etiqueta. Mi nombre es Juan Carlos Goyes. He sido jugador de algo toda mi vida, no necesariamente de juegos de mesa, pero siempre los juegos han sido una parte integral de mi vida, desde que yo era niño. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que me gustaban los juegos de computador y uno tenía que meter un disquete de 5 y cuarto, creo que se llamaba, de esos grandotes, y de 3 y medio, pero en ese momento era solo de 5 y cuarto. Yo no tenía que meter un disquete en un computador IBM para que cargara, sin el disquete de sistema no cargaba. Y mi familia me escondía los discos de juegos. Y yo llegaba al colegio y trataba de jugarlos en un computador de pantalla fósforo verde, se llamaba eso, que era el único color que tenía la pantalla. En ese computador o en otro computador anterior a ese, creo que aprendí a leer. Me dicen mis papás, yo no tengo memoria de eso. Y es que los juegos de video siempre me han gustado mucho. En general los juegos y los juegos de video siempre me han gustado mucho. Bueno, acerca de mí les puedo decir que soy una persona pues común y corriente, con sueños y esperanzas, problemas, retos. Y como todas las personas tengo un hobby. En este momento los juegos de mesa son mi hobby principal. El secundario son los libros. Los libros también me gustan muchísimo. Hubo una época en la que yo leía un libro al día, que eso era básicamente lo que hacía yo, leer libros. Ahora estoy leyendo mucho menos, estoy leyendo como de 50 a 75 libros al año, que sigue siendo un nivel alto comparado con otras personas. Y me gustaría leer más, pero los juegos de mesa se han metido en mi vida de tal manera que no puedo leer más libros. No me alcanza la vida para leer los libros que he comprado y que tengo grabados en mi computador. Y no me alcanza la vida para jugar todos los juegos de mesa que yo quisiera. Esa parte es un poco triste, entonces uno tiene que volverse un poco más especialista en lo que uno quiere hacer. Bueno, como les he dicho, los juegos de mesa son mi pasión y podemos reemplazar la palabra pasión por adicción. Yo siempre he tenido una personalidad muy adictiva y los juegos de mesa me están consumiendo en este momento. Yo estoy trabajando ahorita por el coronavirus más o menos hora y media en un negocio que armé aparte, porque económicamente este coronavirus nos ha dado muy duro a todos. Yo tenía varios negocios que se cayeron al piso. Espero poder recuperarlos cuando salgamos de esta cuarentena y cuando haya una vacuna. Pero por ahora trabajo como hora y media y el resto básicamente son juegos de mesa, libros y perros. Que yo tengo varios perritos en la casa y pues trato de cuidarlos mucho. Como les decía, cuando yo era niño jugaba juegos de computador y durante mi niñez cambiamos varias veces de computador. Yo recuerdo que el que más me gustaba era uno que se llamaba Death Track, un juego de video en el que uno era un juego de carreras y uno iba matando a los demás porque uno podía tener armas. Me imagino que muchos no lo conocerán. También hay otro que se llama Stunt y Fuera de este mundo, Out of this World. Qué juego tan bueno. Esos juegos los disfrutaba muchísimo y los pasaba. Prince of Persia. Prince of Persia era capaz de pasarlo todo con una sola vida. Y esa era mi vida en ese entonces. Yo estudiaba y jugaba lo más que podía. Mis papás a nosotros compraron Family, jugábamos hartísimo Family. Compraron un Super Nintendo para mi cumpleaños. Yo creo que el 93, en el que yo estaba, creo que en segundo de bachillerato. Y jugué Mortal Kombat toda la noche. Esa fue la primera trasnochada fuerte que yo tuve jugando Mortal Kombat. Tenía colegio al día siguiente y pasé derecho acabando el juego y sacando todos los secretos. Y bueno, estaba como un zombie al día siguiente, pero estaba totalmente feliz.
durante todos esos años jugué muchos juegos de computador, muchos juegos de computador. Cuando yo llegué a la universidad, seguía jugando juegos de computador. Yo con unos tíos y con la ayuda de mis papás montamos un café internet cerca de la Javeriana, que fue donde yo estudié, y jugábamos y jugábamos y jugábamos hasta que varios papás de algunos compañeros míos me dijeron que tenía que prohibirle la entrada a ellos porque estaban perdiendo todas las materias. Hubo veces que jugábamos 72 horas seguidas ahí dentro del café internet. Como era mío, yo no tenía las llaves y estábamos jugando. Era muy divertido esa época. Yo era muy joven, yo entré a la universidad como a los 15, 16 años, entonces por ahí tendría 17, 18 años. Trasnochar no era tan duro en ese entonces. Y yo pensaba que yo iba a vivir de jugar juegos de video. Eso era mi pasión absoluta. Algo así como los juegos de mesa ahora eran los juegos de video. Y así fue hasta que conocí un juego que se llamó World of Warcraft. Ese juego, World of Warcraft, lo que lo hacía diferente para mí por lo menos es que era totalmente infinito. Yo seguía subiendo de nivel, yo máximo llegué a ser nivel 70 con un Warlock. Y pasaba horas y horas jugando, hacíamos raids, uno trataba de mejorar el loot, o sea, trataba de mejorar las armas que uno tenía, pero uno no avanzaba. Yo sé que ahorita se puede llegar hasta nivel 100 o de pronto más, pero ahí me di cuenta que de pronto estaba desperdiciando mi vida porque eso no tenía fin. A mí me gustaban los juegos de video en los que podía acabar. Por esa época también jugaba tanto que yo apostaba dinero jugando juegos de video. Apostaba jugando Warcraft, StarCraft, Warcraft 2, StarCraft, Age of Empires, GoldenEye en el Nintendo 64. Y jugaba tanto que casi no perdía. Por eso pensé que ese era mi futuro, pensé que podía dedicarme a jugar juegos de video. Y cuando me di cuenta que, pues sí, que estaban acabando con mi vida, porque solo hacía sino jugar juegos de video, decidí no volver a jugar juegos de video. Dejé de comprar computadores, porque yo actualizaba el computador en ese entonces cada 3 meses más o menos para tener el mejor computador para lograr que los juegos funcionaran bien. Y de ese entonces duré como 7 u 8 años para cambiar de computador. Eso es una manera que tengo de controlar mi ansiedad de juegos de video, porque todavía la siento. Hay unos juegos que quiero jugar y no he jugado, como Civilización, que de pronto es uno de mis juegos preferidos. He jugado hasta el 5, ahí tengo comprado el 6 y no lo he jugado. Me da miedo porque uno empieza a jugarlo y uno dice, juguemos 2 horitas y pasan días y días y días y uno sigue jugando. Entonces, a raíz de eso le cogí miedo a los juegos de video, le cogí miedo a mi personalidad adictiva. Y entonces, pues dejé de jugarlos. Durante ese periodo de mi niñez, juegos de mesa en realidad no hubo mucho. Yo estaba solo enfocado en los juegos de video. Juegos de mesa, pues me imagino que como todos conocimos, yo jugaba dominó, jugaba parqués con la familia, jugaba escaleras y toboganes. Y la copia de Monopolio, ¿cómo es que se llamaba? Tío Rico. Esos juegos me encantaban. ¿Listo? Después fui un poquito más adulto, pero seguía siendo niño. Mis papás me compraron Monopolio, ese el original, que me encantaba. Me encantaba, es que uno no sabía que había otro mundo afuera. Y yo quería jugar Monopolio, y también le compraron a mi hermano, no a mí. Risk 210, no, lo dije mal, Risk 2210, que es el Risk que más me ha gustado de los que he jugado porque dura solo 5 turnos. Dura solo 5 turnos, aunque esos 5 turnos pueden ser fácilmente 3 o 4 horas, pero por lo menos tiene un final. En el Risk normal uno puede reclamar con unas tarjetas soldados, y entonces cuando ya va a morir reclama soldados y vuelve a surgir y puede ser eterno. En todo caso, Risk también me gustaba muchísimo porque no conocía otros juegos. Durante ese tiempo yo también conocí Magic the Gathering, Magic el Encuentro se llama en español, pero yo lo jugaba de forma muy casual. Yo lo empecé a jugar como desde el 93 al 94 porque un primo tenía unas cartas y esas cartas se volvieron extremadamente valiosas y yo tuve algunas de ellas hasta el final. Pero en ese entonces no forrábamos las cartas, entonces muchas de esas cartas se destruyeron del uso. Y ahorita una de esas cartas puede valer más de 5 o 6 millones de pesos, entonces qué dolor. Y es una de las razones por las que ahora forro todo lo que juego. Sin forritos no juego ninguno de mis juegos. Y mi hermano en el colegio se puso a jugar Magic the Gathering con sus amigos. Yo creo que estaba más o menos Invasión, esa es la expansión en la que estaba. Y con él me volví un poco más serio jugando. Y entonces empecé a participar en torneos. Entonces, aunque conocí Magic desde mucho antes, yo no jugaba nada bien, simplemente tenía un deck cualquiera y jugaba con mi hermano muy casualmente. Fue hasta Onslaught, Embestida, se llama en español la expansión que de verdad me metió el cuento a mí de Magic the Gathering. Y jugué fuertemente,
O sea, jugaba todos los días, incluso hasta 8 horas. Yo ya estaba en la universidad. Entonces ahí ya empecé a dejar los juegos de video, me metí en los juegos de mesa con Magic, o sea, no juegos de mesa, me metí con Magic, que era el único juego de mesa que existía para mí. Me trataron de mostrar otros juegos como Pokémon y Yugi, que me parecían terribles, sobre todo comparados con Magic. Yo una vez jugué Yugi, no me gustó para nada, me pareció súper básico. Magic me parecía increíble, un juego supremamente estratégico. Yo nunca fui muy bueno armando decks, pero sí, pues miraba en internet, yo copiaba los mejores decks, sí tenía las mejores cartas. Y eso me permitió ganar muchos torneos, sobre todo, no tanto porque fuera buen jugador, siendo honesto, sino porque jugábamos en, se me olvidó el nombre de este centro, el centro comercial Cedritos, y se me olvidó Excalibur, donde no iba mucha gente. Excalibur, el sitio que me queda más cerca de mi casa. Entonces íbamos yo y mi hermano y jugábamos torneos y muchas veces llegábamos a la final los dos y ganábamos más cartas y entonces era muy chévere. La final nunca la jugaba con mi hermano, que eso es legal en las reglas de Magic. Yo jugué Magic como loco. En la universidad muchísimas veces dejé de ir a clase, eso era más bien normal conmigo, porque en las clases me dormía. Yo no era mal estudiante, pero en las clases me dormía, los profesores me cogían rabia porque me veían durmiendo, entonces muchas veces dejaba de ir a clase y me la pasaba jugando Magic. A veces llegaba a las 7 de la mañana, jugaba Magic hasta las 7, 8, 9 de la noche en un sitio en la Universidad Javeriana que se llamaba El Kiosco. Y ahí jugábamos con varios amigos, a veces jugábamos uno a uno, a veces jugábamos como 12 personas al tiempo. Y era muy divertido, fue una época muy bonita. Yo jugué Magic en forma hasta Mirrodin. Sí, Mirrodin salió. Darksteel era la parte 2 de Mirrodin y Fifth Dan era la parte 3 de Mirrodin. Ahí me salí de Magic porque ya no me estaba llenando. En ese entonces yo era juez de un hobby center que se llamaba Gárgolas, que quedaba como en la 89 con novena. Y Magic era tanta mi vida que empecé a estudiar para ser juez de Magic. Que eso es algo que da Wizard of the Coast, es una calificación. No cualquier persona puede ser juez de Magic, hay un examen y hay varios niveles para ser juez de Magic. En ese entonces yo empecé a estudiar y estudiaba y miraba los casos complicados y estudiaba mucho más Magic que lo que yo me dedicaba en mi carrera de ingeniería electrónica. Por esa época yo pensé, igual que con los juegos de mesa, que iba a vivir de Magic. Y mi objetivo era tener todas las cartas. Y las cartas foil, desde que se pudieran, eso fue una expansión de Ursa, la primera que sacó cartas foil. Y yo tengo una colección de Magic gigante, porque soy muy obsesivo, tengo una personalidad adictiva, algo así como lo que me pasa ahorita con los juegos de mesa. Tengo una colección gigante de juegos de cartas de Magic, vendía cartas de Magic para poder soportar ese hobby. Y con esa venta de cartas de Magic me iba mucho mejor que a muchos ingenieros electrónicos profesionalmente. Entonces todo eso me hacía pensar que yo iba a vivir de eso. Siendo juez de Magic, estudiamos con una persona, creo que éramos 2 o 3 personas, el dueño de Gárgolas, que se llama John Jairo, que es muy buena gente, muy buen amigo. Él creo que vive en Estados Unidos, hace rato que no nos hablamos. Me dijo que él pagaba todo, o sea, él pagó los pasajes de la persona, pagó el hotel de la persona. Esta persona era un juez de nivel 3, que es lo mínimo que puede enseñar. O sea, un juez de nivel 3 puede crear otros jueces, digámoslo así, o así era en ese entonces. Eso, Magic ha cambiado muchísimo, yo estoy muy desactualizado. Y estudiamos y llegó el día que tenía que llegar este personaje en avión de Uruguay o Paraguay, no recuerdo el país. Y este tipo le dice a John Jairo, el que pagó todo, pagó los hoteles, pagó los pasajes, que le daba miedo venir a Colombia porque le daba miedo que lo secuestraran, imagínense eso. Y además este personaje sí se portó muy mal, porque no dice eso antes de haber desembolsado el dinero. Entonces nos dejó a todos con las manos en los bolsillos, tristes. John Jairo dijo que de pronto iba a hacer otro esfuerzo para que viniera otro juez de otro lado y eso nunca pasó. Y en todo caso, por esa época se hizo el primer nacional de Magic. Yo no iba a participar porque como era juez de Magic, yo no estaba participando en los torneos. No había clasificado. Pero me gané el torneo, uno que se llama el Grind, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero gané un torneo que me permitió darme un cupo al nacional. Sin embargo, en ese nacional me fue súper mal. Un juez se portó mal conmigo, un juez de Cali. O sea, favoreció a un amigo de él, o eso es lo que yo sentí. No voy a decir nombres porque eso es historia antigua. No me dejó jugar con cartas foil, y eso era una embarrada porque mi hermano sí estaba clasificado al nacional, y los dos queríamos jugar el mismo deck, pero no teníamos las mismas cartas, porque yo gané el torneo el día anterior. O sea, yo gané un torneo el viernes y el nacional era el sábado, entonces no tuve tiempo de armar un buen deck, yo tuve un deck más bien regular.
Mi hermano tampoco ganó ese nacional, pero participamos los dos al tiempo. Eso era divertido. Eso era divertido. Sin embargo, como todo en mi vida, me empecé a cansar de jugar Magic. Jugaba 8, 9, 10 horas al día y ya no me llenaba. En Magic ha habido mucha trampa siempre, porque hay premiación fuerte. Y también en la librería francesa y en otros sitios había robos. Un deck de Magic en ese entonces valía fácilmente 1,5 millones. Ahorita son mucho más costosos porque el dólar ha subido. Y entonces daba mucha rabia cuando uno le robaban un deck caro. Entonces todo eso me alejó de Magic, me alejó de Magic. Además, como era tan competitivo porque la premiación era importante, uno no era en realidad amigo de muchas personas, ¿sí? A veces a uno le prestaban cartas para ponerle el deck a uno con la condición de que uno no lo jugara si le tocaba en el torneo contra la persona. Entonces eran cosas más bien hartas. Entonces nunca tuve buenos amigos en Magic porque todos eran como oponentes y eso me cansó. Entonces me salí de Magic, vendí mis cartas de Magic y con eso, de hecho era tanto el dinero que tenía ahí represado que logré hacer varios negocios. De pronto algún día hablaré de eso. Y vendí todo lo que tenía de Magic, vendí todo lo que tenía de Magic. Me tomó años venderlo porque tenía millones de cartas, literalmente millones de cartas. Yo compraba Magic como loco, así como compro juegos de mesa, compraba Magic. Listo, esa fue mi fase de Magic. Pensaba que iba a ser un jugador profesional de Magic, no lo fue. Yo cuando salí de Magic sí estaba entre lo mejor rankeado de Colombia, pero ya no recuerdo qué ranking tenía. Y varios de mis amigos que jugábamos Magic ahora juegan póker profesionalmente y se dedican a algunos, por lo menos uno, vive exclusivamente de jugar póker en línea. Que las habilidades de jugar Magic y jugar póker son muy parecidas, pero pues, los premios en póker son 100 veces más grandes. Claro que la competencia también lo es. Y esta persona que juega póker juega, me decía, como 10 partidas al tiempo. Una cosa loca. Y pues yo le decía que eso me parecía muy harto a mí. Porque el póker sí me gusta. Yo jugué póker varias veces y nunca llegué, o sea, llegué a la mesa final varias veces, nunca gané ningún premio grande. Y el póker sí me divierte, pero jugarlo 8 horas al día, o sea, como un trabajo, me parece terrible, terrible, terrible. Nunca lo hice entonces. Estuve a punto de jugar póker, pero nunca lo hice. Entonces, al principio pensé que iba a vivir de jugar juegos de video, después pensé que iba a vivir de jugar Magic. Entonces, en ese momento pensé que iba a vivir de hacer un negocio o algo con mi carrera. Me enfoqué un poquito más en mi carrera. Y en ese momento yo estaba en multinivel con dos buenos amigos, con Juan Manuel y Gerardo. Gerardo, que es mi compañero de tesis, Juan Manuel, que era un profesor. Cuando fue profesor mío no fuimos buenos amigos. Yo creo que no puedo ser amigo de un profesor. O es al revés el asunto, porque yo soy mal estudiante. O sea, me va bien en las notas, pero en clase, sí, en clase me duermo. Y eso me imagino que causa mucha rabia. Yo me duermo simplemente porque me parecen muy aburridas todas las clases. Y es que así no es como yo aprendo. Yo aprendo es leyendo y haciendo yo. Cuando entendí eso fue que dejé de ir a clase y aún así me iba más o menos bien, en la carrera. No fue por falta de ir a clase que me demoré tanto en mi carrera, fue por decepción de ingeniería electrónica en séptimo semestre, pero eso es otro tema. Con estos 3 amigos que estábamos en multinivel, y uno de ellos, Gerardo, vivió en Francia. Entonces en Francia los juegos de mesa son mucho más conocidos que aquí en Colombia. En Francia él tenía algunos juegos de mesa. Y Juan Manuel, había un colega de él que se llama Jairo. Y él había sido profesor mío, entonces pues no teníamos muy buenas relaciones, por lo que les conté antes. Le había prestado un par de juegos a Juan Manuel, creo que le prestó San Petersburgo y le prestó Carcassonne, entre otros. Entonces con ellos nos reuníamos, yo llevaba mi Risk 2210, lo jugábamos a menudo, lo jugábamos con el dueño de Gárgolas, y Juan Manuel llevaba pues los juegos que le han prestado, sobre todo San Petersburgo, que es un juego muy muy interesante. Yo lo tuve en mi poder y lo vendí con las expansiones y ahorita vale como 50 o 100 dólares recuperarlo. Eso es uno de los juegos que me duele haber vendido. Es un juego de cartas. Sí, voy a empezar a hablar de juegos porque se supone que el soliloquio es hablando de juegos. San Petersburgo es un juego de cartas en que la idea es hacer puntos de victoria. Hay 4 tipos diferentes de cartas y las cartas se activan en 4 fases diferentes. Ese se puede jugar online en yucata.de y es un juegazazo que me arrepiento de haber vendido. Juan Manuel es muy buen jugador, yo creo que nunca le pude ganar en San Petersburgo, entonces de pronto por eso no me gustaba mucho. Y otra persona que estaba en el multinivel también trajo otro que se llamaba Catán. Catán pues me abrió los ojos completamente.
Un juego muy divertido en ese entonces comparado con Monopolio. Yo tenía Monopolio de Star Wars, para que Daniel le envidie, aunque creo que ya lo tiene. Y en ese entonces me parecía lo más absolutamente increíble. Sí, Catán, pues me imagino que no tengo mucho que decir acerca de Catán. Catán fue pues un pionero de los juegos de mesa, sobre todo de los euros, creo que es del 95. Es un juego muy divertido, aunque ya no lo quiero jugar porque hay juegos que creo que son mucho mejores, pero pues le tengo mucho cariño a Catán. Entonces lo primero que conocí yo en realidad fue San Petersburgo y Catán, RIS 2210. Después de eso, o sea, Catán lo traía un primo mío lejano, que también estaba metido en ese multinivel que se llamaba IXP. Bueno, Juan Manuel empezó a meterse más en el cuento de los juegos de mesa, empezó a ver a Tom Basel y se enteró, no sé cómo se enteró él, de las reuniones del Faro, que son muy famosas aquí en Bogotá porque nos abrieron la puerta a muchísimos de nosotros. Él me invitó por lo menos 3 veces y yo como acababa de salir de Magic, yo decía, no, ya no quiero jugar más juegos, voy a empezar a ser un adulto responsable. Los juegos han sido lo único que he hecho en toda mi vida básicamente, entonces yo no quiero jugar. Yo no quiero jugar, pero sin embargo los viernes y los sábados sí nos reuníamos todos y jugábamos. Él compró en el Faro 2 juegos que se llamaban Dominion y Tikal, los dos de Rio Grande Games. Y Dominion lo compró porque Tom Base lo recomendaba. Dominion es un juegazazo, me encanta. Y ese fue el juego que me hizo caer al final. Nos jugábamos Dominion hasta que ciclábamos todas las cartas y volvíamos a jugar y volvíamos a jugar. Y en ese entonces, como teníamos muy poquitos juegos, pues podíamos jugarlos muchas veces. Entonces Gerardo llevaba Neuroshima Hex, que era uno de los juegos que él trajo de Francia. Neuroshima Hex es un juego táctico de ejércitos que se enfrentan a matarse entre sí. Jugábamos siempre 4 personas y era muy divertido jugar 4 personas porque jugábamos en equipos de 2 contra 2. Cada uno tiene una base y la base tiene 20 vidas y la idea es matarle las vidas a la base de los oponentes. O si se acaba el juego, cuando se acaben las fichas, el que tenga menos puntos de vida en la base pierde. Entonces cuando jugamos por equipos, matar a cualquier base era el objetivo y era muy divertido, muy divertido. Había una facción que era muy fuerte y muy agresiva que se llama Moloch y era tan agresiva que le hacía daño a su propio equipo. Entonces eso lo jugábamos muchísimo. Jugábamos Dominion, que Dominion es un juego de deck building. Para mí es el mejor juego de deck building. Yo he probado muchísimos, nadie ha estado ni cerquita de reemplazarlo. Algún día hablaré más a fondo de esto. Pues Dominion es un juego que juego a menudo, lo juego por lo menos todas las semanas. Trato de jugarlo todos los días. He mejorado muchísimo. Pensé que el juego era pura estrategia. El juego tiene bastante suerte. Entonces es un poco paradójico que me guste porque sí tiene mucha suerte. Pero el juego es muy rápido de jugar. Sobre todo entre 2 jugadores. Entre 2 jugadores uno tiene mucho más control. Entonces el objetivo del juego se supone que somos monarcas y queremos amasar la mayor cantidad de tierra, o sea, como fincas, ducados, estados y provincias. Entonces el que tenga más tierra al final del juego gana. Pero esa tierra durante el juego, que está representada por cartas, no te sirve. Entonces toca buscar un punto entre comprar cartas que sí te sirven durante el juego y comprar tierra, que es lo que te da puntos al final del juego. Es muy interesante, lo recomiendo completamente. Qué juego tan bueno. Y es el juego que más jugábamos. Neuroshima también lo jugábamos. Carcassonne lo conocí en esa época. Nunca me gustó Carcassonne. No sé explicar bien por qué. No sé explicar bien por qué, pero es el juego que más pereza me da jugar y el que más yo trataba de decirles, no juguemos eso, juguemos otro dominio. Y Tikal también me gustaba, pero entonces no lo supe apreciar. Era un juego mucho más complejo a lo que yo estaba acostumbrado. Tikal tenía varias reglas y Juan Manuel es un monstruo jugando y casi siempre ganaba. Eso a mí no me importa perder en un juego, pero casi siempre ganaba. Me parecía un poco aburrido el juego. El juego es muy soso en el sentido de que es muy seco, es muy seco. En Tikal supone que estamos explorando en algún lado, por ejemplo en Guatemala, México, por ahí. Estamos explorando pirámides. Y el que tenga control de esas pirámides gana más puntos al final del juego o cada vez que haya una puntuación. Tikal es un juego que me encanta, es un juego que yo no voy a sacar de mi colección. De hecho, ese Tikal yo creo que me lo robé porque ese era de Juan Manuel y lo tengo yo desde hace mucho tiempo. Pero es un muy buen juego, un juego que no voy a dejar nunca porque me encanta. Totalmente recomendado. Es un muy buen juego. Bueno, déjenme ver qué tengo por aquí. Ya hablé de Carcassonne, ya hablé de Dominion, de Tikal y Neuroshima. Ah, sí, y Juan Manuel también tenía otro juego que creo que compró en el Faro que se llamaba Incan Gold. Ese juego es muy divertido, pero cada vez que lo jugaba me gustaba un poquito menos. Lo chévere del juego es que aguanta hasta 8 personas
Y en ese juego supone que estamos explorando un templo muy parecido al tematical, pero aquí estamos por dentro del templo y estamos sacando tesoros y va a haber trampas o monstruos que nos van a atacar. Entonces cada turno, el juego es muy sencillo, cada turno tengo dos decisiones que tomar. Si decido explorar el templo o si decido irme a mi cambuche con el tesoro que he logrado obtener. Sí, y entonces es un juego de arriesgarse un poquito. Es un juego divertido, es un juego divertido. Yo lo jugaría por esta época, pero ya lo vendí en mi copia hace rato. Es recomendado para principiantes y caben hasta 8 personas al tiempo sin meterle más tiempo de juego porque todos jugamos al tiempo. Entonces el juego sí es recomendado. Entonces, como les dije, en el faro Juan Manuel me invitó por lo menos 3 o 4 veces. Yo siempre le saqué el cuerpo hasta que un día, Juan Manuel es muy buen amigo mío, yo decía, ya no puedo sacarle más el cuerpo a Juanma. Y fui al faro. Yo siempre llego temprano a mis citas. Yo llegué primero al faro que todo el mundo. Cuando llegué estaba Mario, que era el que lo estaba organizando, porque Andrés no estaba. Andrés estaba en Estados Unidos, tengo entendido yo. Yo a él lo conocí mucho tiempo después. Y los que organizaban el faro pues eran Mario, Andrés y Camilo Rengifo, ¿sí? Entonces estaban Mario y Camilo. Y cuando llegué estaba un personaje jugando un juego que se llama Engarde, no sé cómo se pronuncia, de Reiner Knizia, que lo está jugando Oscar Velázquez, algunos de ustedes lo conocen como mi querido profe. Él ni me determinó en ese entonces, él era la eminencia de juegos, él tenía como 400 juegos en el 2010 y yo decía, nadie puede tener tantos juegos, me parecía absolutamente increíble el gasto económico y el esfuerzo para tener tantos juegos, el espacio. Y no sé con quién estaba jugando él, y el juego era divertido, de pronto estaba jugando con Mario. En la idea de ese juego es un juego de esgrima y la idea, si mi memoria no me falla, porque no lo juego hace muchos años, es llevar al oponente totalmente atrás, ahí gana el juego, o si no, son 3 fases y el que esté más cerca a su casa pues pierde el juego porque quiere decir que el oponente lo empujó. El juego es supremamente sencillo, ya no me gusta, pero entonces me parecía algo muy divertido. Las miniaturas eran como de metal, que para un juego del 2010, el juego es más viejo del 2010, pero yo lo conocí en el 2010, me parecía absolutamente increíble. Engarde, y entonces ese día conocí a Oscar Velázquez, eso creo que fue como en marzo del 2010. También ese mismo día jugué mis primeros juegos diferentes. Jugué un juego que se llama Roll Through the Ages, de Matt Leacock, del mismo diseñador de Pandemic, que es un juego en el que somos como, estamos en la era antigua, en la era de bronce, y vamos a ver quién puede hacer más puntos de victoria lanzando dados. Yo puedo lanzar los dados varias veces y puedo obtener tecnologías, puedo puntuar puntos de victoria, puedo generar más trabajadores, necesito pagar a los trabajadores cada turno. El juego es divertido, o me parecía divertido en ese entonces, y ahorita no me gusta. Me parecía también que la producción del juego era totalmente increíble, unos tableros de madera muy bonitos. El juego todavía lo tienen muchas personas acá y salió una expansión hace como 3 o 4 años que se llama la Era de Hierro Tardía, The Late Iron Age, creo. El juego ya no me gusta, yo tuve una copia, ya la vendí, entonces por eso no recuerdo los pormenores. Ese juego creo que me lo enseñó Roberto, el papá de Andrés. Después jugamos Dixit, que me pareció súper malo. Súper malo. Y ahora es uno de mis juegos preferidos. Estuvo durante algún tiempo en el top 10 de mi lista. Y es que yo era la primera vez que iba allá con una cantidad de extraños, algunos más amables que otros. Jugar Dixit con una cantidad de extraños, no es tan fácil, no es tan fácil. Y además parecían conejitos, gays, la puntuación. Yo iba a jugar, o sea, estaba acostumbrado a jugar Risk, quería jugar algo de pelear, algo como fantástico. Entonces Dixit no me llamó mucho la atención, me costó un poco de tiempo cogerle el gusto. Ahora es uno de mis juegos absolutamente preferidos. Y ese mismo día también conocí Ticket to Ride, que es un juego muy famoso. Es un juego de roomie, o sea que uno tiene que hacer colección de cartas de alguna manera. Ese juego, pues sí, puede ser que lo haya disfrutado un poco ese día, pero no me gustó mucho. No me gustó mucho. O sea que aunque sí es un juego que yo recomiendo para empezar, en mis gustos personales ya se podía establecer que Catán sí me gustaba. Carcassonne y Ticket to Ride nunca fueron de mis afectos. Roll Through Ages sí lo disfruté mucho, yo creo que lo jugué más de 40 o 50 veces. Sin embargo, el juego yo sentía que estaba un poco desbalanceado. Yo pensaba que las personas, o sea, como no está lanzando dados, hay una aleatoriedad. Los que sacaban más trabajadores al principio, uno empezaba con 3 trabajadores, los que sacaban más trabajadores tenían cierta ventaja. Y entonces
lo jugué 50 veces, yo podía, entonces cuando alguien sacaba más trabajadores, yo creo que la probabilidad era muy alta que ganara y eso estaba pasando. Entonces ese juego me parece que tiene ese problema. Esa misma vez que estuve allá también vi un juego que se llamaba Cyclades, no lo jugué yo, lo vi. Y eso era lo que yo quería jugar y me ponen a jugar Dixit, no, fue terrible. Fue terrible porque Cyclades era a lo que yo iba, eso es lo que yo me imaginaba que era un juego de mesa. Yo no tenía ni idea que era Cyclades en ese entonces, solo que yo me acuerdo que vi unas miniaturas muy bonitas, sobre todo la del Cíclope, con una piedra así encima. Yo decía, no, qué miniatura tan bonita, es lo mejor que he visto en mi vida y hasta ese momento era lo mejor. Y yo quería jugarlo, yo quería jugarlo. En ese momento no pude jugarlo porque lo estaban jugando otras personas, se demoraron harto porque el juego no es tan cortico. Mientras tanto yo estaba jugando otras cosas y a la final pues me tocó irme sin jugar Cyclades, pero me quedó la espinita y fue una decepción muy grande después de meses o de pronto años que jugué Cyclades y no me gustó nada. No me gustó nada. Cuando finalmente jugué Cyclades, en el juego que jugamos, solo tiene varias miniaturas, solo una miniatura apareció. Y es que el juego es más euro que Ameritrash, que esa discusión ya la tuvimos aquí en el canal de BGTs, Board Game Tubers. Pero yo estaba esperando un juego totalmente Ameritrash, muy parecido a Risk, con esas miniaturas tan lindas, y entonces puede ser que no salgan esos monstruos a jugar. Y no salieron en nuestro juego, entonces fue una decepción muy grande. Cyclades nunca me gustó mucho, le di otra oportunidad, nunca me gustó mucho. En general los juegos de ese diseñador no he podido encontrarle el gustico. Sigamos hablando de juegos para no aburrirlos tanto. Yo sé que mis videos, este video de pronto está más largo de lo normal, pero como dije al principio, no voy a ponerle tiza a cuánto me voy a demorar hablando, porque estoy divirtiéndome. Así no lo vea nadie, así solo lo vea yo y de pronto Amy. Yo esperaría que ella lo viera. Si lo ves, te amo mucho. Otros juegos, esas reuniones del Faro empezaron no eran cada mes, tristemente, eran cada 2 meses, creo, o hasta 3 meses. Cobraban 10.000 pesos por la entrada, eso no me parecía nada raro, me parecía perfecto que cobraran 10.000 pesos. Otros juegos que yo conocí ahí en el Faro son El Grande, que eso me abrió una perspectiva gigante, pero aún así yo no estaba listo para entenderlo bien. O sea, yo quería jugar un juego de peleas. El Grande es un juego muy euro, El Grande es un pionero total en el mundo de los juegos de mesa, uno de mis juegos preferidos. Yo lo tengo y nunca lo voy a vender, pero en ese entonces jugamos solo 6 turnos de los 9 turnos. En ese entonces no supe apreciarlo bien. El Grande es un juego de control de área en el que vamos a jugar 9 turnos y vamos a tratar de ver quién es el que tiene más caballeros en ciertas regiones, y las regiones dan puntos de victoria. Se va a puntuar 3 veces durante la partida y el que tenga más puntos al final gana el juego. Es un juego muy, muy, muy bueno, totalmente recomendado. Ese lo conocí allá. También conocí Elfenland de Alan Ermoon, el mismo diseñador de Ticket to Ride. Ese juego no me gustó mucho en esa época. No lo he vuelto a jugar, de hecho lo he jugado solo 2 veces, como en el 2010. Tengo una copia porque en el 2016 más o menos creo que volvió a salir una copia más de lujo. Ahí está guardada, algún día la jugaré. Lo que yo recuerdo de ese juego es que uno tenía que crear una red de caminos y había varios tipos de terreno. Creo que hay desierto, creo que hay agua. La idea era el primero que llegara a todos lados. Eso es de memoria y puedo estar totalmente equivocado. Entonces me parecía que el juego tenía siempre un nivel alto de suerte. Y es que eso me ha molestado a mí desde el principio, cuando un juego es como injusto en esas áreas. Tengo que volverlo a jugar a ver qué pienso al respecto. Pero sí recuerdo que lo jugué. Yo recuerdo que lo jugué. Jugué un juego para 2 jugadores que se llamaba Phantom vs. Phantom, pero creo que se llamaba Hastebless. O sea, ellos tenían la versión en alemán. Luego Asmodee sacó su versión. Ese juego es muy chévere, se parece a este juego. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, se parece a un juego en el que uno no ve las fichas del oponente. Si uno no ve las fichas del oponente. Y la idea es llevar un fantasma en particular de mi esquina, de mi lado, al lado del oponente. Pero entonces hay fantasmas que sí dan puntos y hay fantasmas que no dan puntos. Era bien interesante, ya ahorita no me gusta mucho, pero en ese momento me parecía la locura. También conocí Power Grid Factory Manager. Ese Power Grid no me gustó mucho. Los juegos de este diseñador, de Friedman Freeze, tampoco he podido mucho con ellos. Son más bien poquitos. En ese juego se supone que estamos manejando una empresa y estamos comprando máquinas para volverla más eficiente, y el que sea más eficiente en cierta cantidad de turnos que ya no recuerdo, pues gana la partida. El juego tiene muchos seguidores, o sea, el juego sí gusta, pero a mí no me pudo gustar.
Por esa época también conocí Samurai de Reiner Knizia. Samurai es un juego interesante. No sé por qué no me gustó. Nunca me pudo gustar. La idea de Samurai era obtener máscaras de tres tipos diferentes, si mi memoria no me falla. Es un juego más bien abstracto, como casi todos los de él. El tema está más o menos pegado. El juego sí era muy bonito. El juego sí era muy bonito. Y yo no lo juego desde ese entonces la verdad no me acuerdo muy bien cómo se juega. Pero es muy sencillo de reglas. Conocí Torres, del mismo creador de El Grande, que se llama el diseñador Wolfgang Kramer. Ese juego es mucho más interesante, pero por ese entonces tampoco lo supe apreciar. En Torres la idea es hacer puntos de victoria también en ciertas... Hay puntuaciones preestablecidas y lo que queremos es controlar las torres más altas con nuestros caballeros. Entonces podemos construir torres y hay manera pues, de hacer medio rabonadas. El juego es bien interesante, totalmente recomendado. Conocí mi queridísimo Time's Up. Time's Up es un juego de fiesta, de pronto lo conocen por el nombre de Papelitos. Ese juego está en mi top 10, es un juego que me parece absolutamente genial. Es el único juego que mi familia juega conmigo en Navidad. Time's Up tengo muchísimas versiones, tengo una versión geek de juegos de mesa que nadie juega conmigo, pero ahí la tengo. Tengo una versión de Holanda, tengo una versión de Francia, me parece absolutamente genial. En ese juego va a haber 3 rondas y va a haber 40 cartas, porque son personajes famosos generalmente, aunque también pueden ser objetos y demás. Entonces personajes famosos, digamos como Shakira o como el Papa, Juan Pablo II, y cuando me sale eso a mí, yo tengo que transmitirles información a mi equipo sin nombrar lo que está en la tarjeta. En unas rondas posteriores, que se usan las mismas tarjetas, ya no puedo hablar yo como estaba hablando en la ronda anterior, sino solo puedo decir una palabra para que mi equipo entienda que es Juan Pablo II. Y en la tercera ronda solo es con mímica. Es un juego muy divertido, muy divertido. Muy poquitas veces me ha fallado a mí cuando lo he jugado. Sí ha fallado porque hay personas que definitivamente no les gusta hacer mímica o que son un poco tímidas, pero es un juego totalmente recomendado. Time's Up. También conocí un juego que se llamaba Clans, que ese sí me gustó mucho en esa época, tanto así que lo compré como 2 o 3 años después. Clans es un juego donde todos tenemos un color, como siempre, como casi siempre en los juegos de mesa, pero el color es escondido. Entonces yo soy el jugador azul, pero nadie sabe que soy el jugador azul. Entonces trato de modificar y modular las piezas de manera que yo gane sin decir que soy el jugador azul para que no se me vengan todos encima. Es un juego en el que toca encerrar ciertas... ¿cómo se llaman? Donde vivían... bueno, se me olvidó. Como hoods, village, como villas, encerrar ciertas villas y tener varios personajes de varios color en la villa para que puntúe. Ese juego es bien interesante, lo recomiendo. También conocí The Rosenkönig, que es un juego que no me gustó mucho porque me parecía que la suerte tenía mucho que ver. Uno roba 5 cartas y con esas 5 cartas, como están boca arriba, puedo mover una pieza en un tablero. Y cada vez que muevo la pieza, a donde llego pongo una ficha de mi color. La idea es tener muchas fichas de mi color juntas porque cada una va a multiplicarse por sí misma. O sea, si tengo una ficha, vale 1 por 1 un punto. Si tengo 2 fichas juntas, valen 2 puntos. Entonces, si tengo 5 fichas juntas, son 5 por 5, 25 puntos. Y el oponente está tratando de hacer lo mismo. Además, uno puede hacer 4 ataques durante el juego. Cuando uno hace un ataque, reemplazo la ficha mía por la ficha... O sea, reemplazo la del oponente por mi ficha. Yo sé que estoy hablando de juegos muy por encimita, Entonces el juego es de 2 jugadores y tiene mucha suerte en cómo salen las cartas y se presta mucho para que sea un juego lento porque yo veo las 5 cartas que tengo yo, veo las 5 cartas que tiene mi oponente. No siempre tengo 5 cartas porque una acción es robar carta, pero entonces todo está al aire, no hay nada oculto. Entonces simplemente el que analice más la información y el que tenga mejor suerte puede ganar ese juego. Ese juego nunca me gustó mucho. También conocí Tobago, que es un juego costoso por esta época. El juego es un juego de inducción. Se supone que somos exploradores y también estamos encontrando tesoros en una isla. Y es un juego en el que el tesoro está escondido, pero no sabemos dónde está escondido y en realidad vamos acotando las posibilidades donde está escondido con las cartas que jugamos. Entonces hay varios tipos de terreno, hay piedra, hay agua, hay arena. Entonces yo puedo poner una carta donde digo el tesoro no está cerca al agua. Entonces con eso elimino una cantidad de terreno y así vamos a jugar cartas hasta que el tesoro solo puede estar en un lugar y el primero que llegue allá
va a ser el primero en coger el tesoro, pero todos los que ayudamos a investigar dónde estaba el tesoro vamos a ganar cierto dinero. Creo que son monedas, los puntos de victoria. Es un tesoro y hay maldiciones, porque todo buen tesoro escondido tiene un par de maldiciones y entonces las maldiciones le hacen a uno perder puntos de victoria o le hacen perder los tesoros de esa excavación. Entonces el juego es divertido, En ese entonces me pareció absolutamente genial, tanto así que compré el juego. Después de un par de años ya no me gustaba tanto, pero el juego sigue siendo muy querido y muy bien respetado. También jugué Seven Wonders, que ese era un hit. De hecho, ese era uno de los juegos que más quería yo jugar. Ese creo que lo llevó David Laverde, un buen amigo. Y también fue como una decepción, porque en el mundo, a nivel mundial, en internet, en BGG, que es la base de datos más grande de juegos de mesa, decían que Seven Wonders era tan absolutamente genial que yo esperaba más del juego y me decepcionó. Seven Wonders es un juego de drafting, eso quiere decir que yo tengo ciertas cartas en la mano, me quedo con una, la juego y paso el resto. Entonces el juego aguanta hasta 7 jugadores y así como el Incan Gold, jugar con 7 jugadores o jugar con 5 jugadores, desde que sepan jugar es más o menos lo mismo porque todos jugamos al tiempo. Entonces el juego era muy divertido, yo lo jugaba por ahí unas 60 veces, ya no me llena. En general, de hecho, esa mecánica de drafting ya no me gusta mucho porque me parece como muy obvia. O sea, uno como que elige un camino y las cartas que uno coge simplemente van a soportar ese camino, y si no me sale, pues es mala suerte, y si me sale, pues es buena suerte. Entonces ya no me llena como antes. Seven Wonders además tiene una cantidad de expansiones y acaban de anunciar la semana pasada que lo van a reimprimir una nueva edición con cartas más pequeñas y mucho más caro. Están hablando de $170. No sé si ese es el precio recomendado o el precio que va a ser en internet, pero es supremamente caro. El juego sí es bueno, sin embargo. El juego sí es bueno. También conocí UR, de un señor que se llama Paolo Mori. Ese señor hace juegos muy interesantes. Ese juego me encantó. El papá de Andrés, que se llama Roberto, me destrozó en el juego. Es muy interesante el juego. El tema de ese juego yo no recuerdo bien qué es, pero hay pirámides. Creo que somos como una civilización y podemos elegir si vamos a pelear o vamos a rezarle a los dioses o vamos a crear una pirámide. Entonces, a donde yo me muevo, volteo la ficha y hago esa acción y es bien interesante. El juego tiene muy poquita suerte, el juego es más bien pesadito, me parecía difícil de entender en esa época. Ahorita me parece un juego bueno, me dolió un poquito venderlo, pero toca venderlo porque solo hay espacio para quedarse con los mejores juegos. Totalmente recomendado. Sí, es un juego viejo, bonito, no, sí es bonito. O sea, a mí sí me parecía bonito, con sus pirámides. Conocí Haggis, que es uno de los juegos que tengo en este momento y que me encanta. Haggis es como un trick-taking game, un ladder game que llaman, un juego de escaladas. La idea del juego es deshacerse de las cartas en la mano, es muy parecido a Tichu, pero aquí jugamos solo 2 o 3 personas. La idea es descartarse las cartas, porque cuando se descartan las cartas se acaba el juego y hay una puntuación, y por las cartas que tengan en la mano los oponentes va a haber puntos negativos para ellos. Yo puedo apostar si va a ser el primero en salirme de las cartas, puedo apostar poquito, puedo apostar harto, y hay unas reglas para jugar las cartas. También hay unas cartas que tienen puntos de victoria. El juego es muy divertido, totalmente recomendado. Y bueno, para cerrar esto, también jugué Tribune, que salió en Kickstarter este año o a final del año pasado. Es un worker placement, es una colocación de trabajadores. Ese juego me pareció que tenía uno le va rezando a los dioses, estamos en la antigua Roma, y un par de dioses me parecían que cuando uno jugaba el poder de ellos era muy fuerte. Puede ser que en ese entonces no tuviera, pues no había jugado tantos juegos como para definir si es verdad o no. Voy a jugar la nueva versión, pero entonces no me ha gustado mucho. Jugué La Ilíada, que en ese momento me encantó, un juego de cartas. Que la idea es hacer puntos de victoria. Lo jugué yo creo que por última vez en el 2011. Y hay varios monstruos y hay 2 maneras de puntuar, y dependiendo de la manera de puntuar uno le conviene botar unas cartas o quedarse con unas cartas. No me acuerdo mucho más del juego realmente. Y jugué uno que se llama Piece of Cake, que fue mi primer encontrón con un juego en el que alguien elige cómo partir la torta y otra persona elige primero. ¿Sí? Entonces, si yo parto la torta mal, porque yo soy el último en elegir, los demás jugadores eligen primero, me quedo con un pedacito que no me sirve. Entonces toca partirlo de la manera más justa o de la manera más estratégica. El juego es interesante, a Ana le encantó, yo me acuerdo que le encantó, me parecía más bien aburrido, sobre todo el tema. En esa época lo que me definía a mí
era el tema. Yo quería jugar cosas como Cyclades, cosas con un tema bien poderoso como Battlestar Galactica, y las mecánicas del juego no me importaban mucho. Ahora soy totalmente opuesto, ahora me gustan mucho más las mecánicas y el tema es lo que menos me importa. Jugué Mamma Mía, la última vez que fui allá jugué Mamma Mía, que es un juego de Uwe Rosenberg, un juego de memoria. La memoria generalmente no le gusta mucho a las personas, no entiendo por qué, pues una habilidad. Hay gente que planea mejor que los demás, o sea, que son mejores estrategas que los demás, tienen ventaja en juegos de estrategia. Hay gente que tiene mejor memoria que otros, tienen ventaja en juegos de memoria, pero los juegos de memoria en el mundo de los juegos de mesa es más bien poco, le gusta a la gente. Entonces, Mamma Mía es un juego en el que estamos haciendo pizza supuestamente, pero el tema está pegado, no tiene nada que ver. Y vamos sacando cartas y uno va recordando qué ingredientes hay para hacer su jugada correcta. Ese juego me gusta mucho, todavía lo tengo. Yo creo que lo voy a vender, pero todavía lo tengo. Y listo. Y jugué un par de juegos más, pero pues creo que ya voy 45 minutos y mejor no sigo hablando. Voy a solo nombrarlos. Jugué un juego que se llama Loot, que si mi memoria no me falla es de Reiner Knizia, que me pareció terrible, terrible, terrible. Y un juego que se llama Rage, que también es de un trick-taking game que me parece terrible. Ninguno de los que estuvimos ahí se divirtió. De pronto no lo explicaron mal en ese entonces. Bueno, todo esto fue más o menos en 2010, que yo estaba experimentando y la cabeza me estaba haciendo de la cantidad de juegos de mesa que había. En ese entonces me gustaba cada juego de mesa que jugaba, con excepción de Carcassonne. Ticket to Ride me gustó, pero no lo disfrutaba mucho. O sea, yo lo aceptaba. Ahorita son los juegos que yo de verdad no vuelvo a jugar nunca, pues porque no me llena, toca jugar lo que uno quiere jugar. En el 2010 empecé a asistir a cada reunión del Faro que hacían y ahí jugué esos juegos que les acabo de nombrar. También conocí a buenos amigos, conocí a David Laverde, creo que fue el primero que conocí allá, que se volvió mi amigo. Yo era tan intenso con este tema de los juegos de mesa que él me confesó años después que pensaba que yo era gay, que estaba detrás de él. Y eso que me ha presentado la novia, Natalie, la primera vez que lo conocí. Y él me decía que tenía una colección como de 100 juegos y yo pensaba que eso era mentira, porque yo decía, ¿quién va a tener 100 juegos de mesa? Eso es absolutamente loco. Si yo tengo como 4 o 5 y el costo de adquirirlos fue muy alto. Pero pues las cosas terminaron de que pues yo no era gay y él tenía una colección muy grande. Y me invitó a jugar la casa de él, le conocí la colección, al final le compré la primera expansión de Dominion que se llama Dominion Intrigue. Me la vendió en 70.000 pesos, que fue muy barato incluso para la época. Y él me mostró un juego que yo quería conocer mucho, que fue Agrícola, en el que solo hice un puntico de victoria. O sea, el trato fue que yo me leía las reglas y él llevaba el juego, lo jugamos en Mamá Criolla, que fue el primer restaurante de Daniel y Paola. Y solo hice un puntico, fue muy triste, fue muy triste. Y no me divertí tanto, porque en ese entonces los juegos euro no eran mi fuerte, ni eran lo que me gustaba. Conocí a otro buen amigo que se llama Carlos Rodríguez. Y yo también creo que fui tan intenso con el hombre. Él también tenía una colección decente de juegos. Y ahorita tiene una colección muy grande de juegos. Que hasta me dio el teléfono celular mal, imagínense. Después él me llamó. Estábamos viendo un partido del Mundial en el 2010. Él me llamó y me dijo que me daba el celular mal por error. Dijo, pero pues obviamente no fue un error. Él dice que no se acuerda de esta historia, pero claro que yo me acuerdo. Me corrigió el teléfono y empecé a jugar con él en la casa de él, vivía cerca del campín, jugábamos hasta las 2, 3 de la mañana, muchas veces solo los dos. Entonces fue muy chévere conocerlo a él. Y también conocí a Guillermo Solano, que es un colega ingeniero electrónico de la Javeriana, que no parecía ingeniero electrónico, claro que yo tampoco parezco ingeniero electrónico, y él llevaba un juego que se llamaba Focus, que ahí lo mostraba como un poco tímido. Nunca Focus lo vine a jugar años después y fue un juego muy interesante. Pero entonces con Guillermo somos buenos amigos, pues eso espero por lo menos. Pero con Guillermo en ese entonces sí, pues como que no pensábamos que fuera ingeniero uno con el otro. Y es que él sacó una empresa adelante. De hecho, es una de las personas que más admiro por lo que hace. Por lo que hace es muy complicado. O sea, hacer lo que él hizo no lo hace cualquiera. Es una persona que yo admiro muchísimo. Y en ese entonces, pues sí, no parecía ingeniero electrónico y efectivamente pues no se comporta como un ingeniero electrónico típico. Bueno, con mis amigos, Gerardo y Juan Manuel, que empezamos a ir al Faro, empezamos que jugábamos tanto por las noches, viernes y sábados, empezamos a comprar juegos en conjunto. Fuimos al apartamento de Mario, yo me acuerdo que eso quedaba cerca de la Torre Colpatria, y Mario tenía una cantidad de juegos en la sala que me parecía increíble. Yo iba con poquita plata y salí con mi tarjeta de crédito en ese entonces, que tenía un cupo de 600.000 pesos, que me la habían dado en la universidad. Alguien que me agarró fuera, un asesor de esos de Colpatria me agarró fuera de una clase. Yo pensé que nunca iba a usar esa tarjeta, hice un avance, la primera vez y única vez que he hecho un avance de tarjeta de crédito en mi vida,
para comprar más juegos. Y entre los tres compramos varios juegos que tenía Mario ahí. Los juegos me parecían súper caros, pero los compramos. Compramos uno que se llama Dungeon Twister, que es mi juego preferido de toda la historia, porque Gerardo decía que el juego era muy bueno, que lo había jugado en Francia, y efectivamente el juego es una joya. En Dungeon Twister se supone que hay un mago muy poderoso, que es inmortal y que está aburrido de su vida inmortal, y entonces hace como un reality de alguna manera, y saca criaturas de muchos sitios y los mete en un dungeon a ver cómo se matan entre sí. El juego me gusta porque es de mucha habilidad, tiene muy poquita suerte, y es como un ajedrez dentro de una mazmorra. Es muy interesante, tiene 8 expansiones, yo las tengo todas. Conseguir eso fue muy complicado. Totalmente recomendado el juego. Ese fue de los primeros juegos que compramos. Compramos Race for the Galaxy porque lo recomendó Mario, yo no tenía idea nada del juego. Compramos Talismán, ese sí me llamaba mucho la atención a mí. Ahorita es un juego que, uy, no, yo creo que le pongo 4 sobre 10, pero compramos Talismán y lo jugamos y lo jugamos y lo jugamos. Compramos Twilight Imperium tercera edición, que fue costosísimo, pero es un juego que este año salí de él. O sea, lo compré en el 2010 y salí en el 2020. En el 2010 me parecía lo mejor del mundo, lo mejor del mundo. Eso también lo compramos porque yo prácticamente exigí que lo compráramos. Es un juego como un Risk, pero en el espacio. Hay muchas más reglas, hay muchos más tipos de naves. Y la idea no es solo matarse, porque matarse puede dar puntos, pero la idea era controlar ciertas partes o lograr ciertas metas. Muy interesante el juego, ya no me gusta. Nunca pensé que fuera a decir estas palabras, pero el juego definitivamente ya no me gusta. También compramos un juego que se llama Pirate Cove, de piratas, que en ese entonces era divertido, era muy divertido. De hecho lo jugábamos muy a menudo, ahorita me parece terrible. Me parece que tiene una estrategia también muy similar. Si uno se iba a la isla 3, o sea, al principio del juego uno dice en secreto dónde se va a ir con un dial. El juego sí es muy bonito porque es un juego de Ace of Wonders, que ellos hacen juegos muy bonitos, y en ese entonces eran más bonitos todavía porque la mayoría de juegos eran feos y los de ellos eran muy bonitos. Entonces yo me iba a la isla 3 y peleábamos dos personas y yo lograba que esa persona se fuera, probablemente iba a ganar el juego. O si yo iba a la isla 3 y nadie más venía conmigo, ganaba el juego porque lo que yo ponía era más velas y eso me permitía moverme más lejos. Pero ese juego lo jugamos mucho en el 2010 y 2011, ya no me acuerdo muy bien. Y el otro juego que compramos fue Arkham Horror. Entonces esa noche salimos contentos de allá con todos estos juegos. Mi hermano supuestamente iba a explicar Arkham Horror, se leyó las reglas y no entendió nada. Y éramos 7 jugadores en la mesa y eso fue una experiencia como de 5 o 6 horas que fue terrible. Las reglas están muy mal explicadas. Yo en realidad no le puedo echar la culpa a mi hermano porque eran juegos de otro nivel a lo que estábamos acostumbrados a jugar. Las reglas de Arkham Horror son reglas complejas, el juego es complejo si es la primera vez que lo vamos a jugar. Y esos 7 jugadores creo que yo fui el único que le di otra oportunidad y el juego sí me gustó mucho. Pero eso fue un desastre y esa es una historia muy común con este juego. Lo mismo me pasó con Twilight Imperium 3. Yo pensaba jugar los dos ese día. No sabía que un juego de Twilight Imperium puede durar 6 horas y un juego de Arkham puede durar 4 horas. Estamos acostumbrados a otro mundo de juegos. Entonces yo me acuerdo que estaba leyendo las reglas de Twilight Imperium y no entendía bien cómo jugar. Y yo les había dicho que lo jugáramos en 10 minutos y me tocó decirles que no. Cada uno de estos amigos ahora vive fuera del país y como compramos los juegos entre los tres, ese divorcio de juegos fue muy duro para mí. Porque pues nos tocaba dividirlo equitativamente, ¿no? Entonces cuando se fue Gerardo, yo me quedé con unos, él se quedó con otros. Él se llevó Dungeon Twister, que me dolió mucho, entonces yo lo compré inmediatamente para mí y desde esa época decidí que no iba a compartir con nadie los juegos de mesa. Los juegos de mesa son míos, my precious, solo míos, solo míos. Y no voy a ni siquiera tener problema con nadie con respecto a quién es el dueño de los juegos de mesa y quién se decide qué se van a hacer con ellos. Con estos juegos comprados, como a las 2 semanas de que compramos estos juegos, llegó un puente aquí en Bogotá. Y ese fin de semana uno se fue a Cartagena y otro se fue a Santa Marta y me dejaron aquí solo como un hongo en Bogotá. Y con juegos como Twilight Imperium, Arkham Horror y Race for the Galaxy. Race for the Galaxy sí lo podía jugar con mi hermano, pero no, a él no le gustaban mucho. En general los juegos de mesa, desde que él dejó de jugar Magic, no le gustaban mucho. Entonces empecé a buscar por Facebook personas con quien jugar juegos de mesa. Nadie aparecía en Facebook. Entonces empecé a buscar por BGG, que era el sitio que yo me la pasaba mirando. Yo me la pasaba mirando BGG como antes miraba sitios de Magic. Ahora me la pasaba mirando BGG muchas horas al día. Tenía listas de juegos que quería comprar. Al final compré la mayoría de esos juegos. Algunos ya no los quiero comprar, entonces no los compré. Y en BGG uno puede buscar por país.
Entonces yo busqué por Colombia, le escribí, no había muchos colombianos, tanto así que como en media hora le escribí a todos un mensaje diciéndole: hola, yo soy Juan Carlos Goya, soy nuevo en juegos de mesa, quisiera reunirme a jugar contigo juegos de mesa. Y solo una persona me contestó, que es nuestro BGT, el de la cachucha, Juan Francisco Torres. Andrés Felipe Pavón es otro buen amigo. Él me contestó y me dijo: vivo en la 170, o sea, vivimos aquí al lado. Me dijo que estaba muy ocupado por su trabajo y por su familia, y aunque me contestó más o menos, me sacó el cuerpo muchas veces, no sé si él se acuerda. Pasaron años antes de que nos conociéramos, y eso que vivíamos a literalmente 3 minutos en carro. Y Andrés Felipe también tenía muchos juegos. O sea, yo leía todo lo que él hacía en BGG. Él era el colombiano más activo en BGG. Yo lo seguía. De hecho, todavía lo sigo. Y todo lo que él hace en BGG yo me doy cuenta. La semana pasada puso su top 50, que fue una lectura muy divertida, sobre todo para mí, que eso me encanta. Entonces, así los conocí. Y entonces con Juan Francisco nos pusimos una cita en un restaurante que se llama Mama Criolla. Eso fue el 18 de junio del 2010. En el 18 de junio del 2010... me reuní con Daniel Sarama, el VGT Supremo, Board Game Tour Supremo, con su esposa, Paola, con Juan Francisco Torres, otro VGT, y con Ruth, que en ese entonces era su novia y ahora es su esposa. Y los cuatro nos reunimos a jugar ahí porque Paola no jugó. Paola estaba atendiendo el restaurante era de Paola y Daniel, Mamá Criolla, que fue donde empezamos a hacer las reuniones públicas. En esa época jugamos, el primer juego que jugamos se llamaba Colossal Arena, de Reino Unido. Es un juego donde criaturas fantásticas están peleando en una arena y uno hace apuestas para ver cuál es la criatura que va a llegar al final. Es un juego más o menos divertido. Ya no me gusta, yo lo compré, lo tuve un rato, después lo vendí. Yo llevé todos mis juegos de mesa, yo iba en un carro y los míos jugamos Inca Gold, yo no me acuerdo si les gustó o no. Jugamos San Petersburgo, que me encanta, y jugamos Talismán. O sea que siempre jugamos bastante. Y esa fue la primera y única vez que yo fui en carro a Mama Criolla, porque el parqueadero era venenosísimo. Yo me acuerdo que pagué como 45.000 pesos. Y eso es al lado del centro comercial Atlantis. Esa zona es muy costosa. Desde ahí adelante yo iba en taxi. A raíz de eso empezamos seguimos reuniéndonos, ellos y yo. Ellos también con mis amigos, Juan Manuel y Gerardo. Y como yo quería dar a conocer esto, empezamos a hacer reuniones públicas. Entonces, junto con Juan Francisco, creé el grupo de Facebook Juegos de Mesa Bogotá. En ese momento yo lo organizaba todo. Con Juan Francisco nos veíamos los sábados. Yo tenía reuniones jueves y sábados. Y yo iba en bus porque sí, en el 2010 mis finanzas no eran muy buenas. Acababa de perder mucho dinero en un mal negocio que de pronto algún día les contaré. Yo llevaba Race for the Galaxy, allá se me perdió, la segunda vez que llevé Race for the Galaxy se me perdió un punto de victoria, y a raíz de eso empecé a contar los juegos de mesa. Además de que vi los juegos de mesa de Daniel, que él no les quitaba el plástico. Entonces Daniel me volvió un poco obsesivo y jugamos hartísimo en Mama Criolla hasta que nació Juan Esteban. Cuando nació Juan Esteban, cuando yo conocí a Paola y estaba embarazada de Juan Esteban, y de hecho cuando conocí a Daniel él tenía fracturado un pie, entonces nos convenía mucho jugar y jugábamos en Mama Criolla y en el apartamento de ellos. No sé si Daniel se acuerda, creo que se fracturó jugando fútbol. Entonces jugamos hasta que nació Juan Esteban en Mama Criolla. Ahí tocó cerrar Mama Criolla, no como restaurante, sino como nuestra zona de juego, pues por obvias razones, porque Daniel tuvo pues, que tener esta nueva responsabilidad que es muy grande. Y pasó mucho tiempo hasta que lo volví a ver a él jugando en carnaval. Bueno. Por esa época empecé a organizar las reuniones y esas reuniones fueron muy divertidas porque jugábamos mucho y yo empecé a traer juegos de mesa de Estados Unidos aquí a Colombia para mis amigos porque mis finanzas no eran muy buenas, entonces empecé a traer juegos de mesa para yo jugar los juegos que ellos compraban. Más o menos en el 2012 fue que empecé a salir económicamente del hoyo negro en el que me metí por malas decisiones financieras, y en el 2012 empecé yo a comprar juegos de mesa para mí. Pero Daniel tenía muchos juegos de mesa. Y cuando hablábamos de Daniel me hablaba de Small World, que es un juego que me decepcionó muchísimo. Y a Daniel también. Jugábamos mucho Antique, jugábamos mucho los juegos que tenía Juan Francisco. Y como ya voy casi una hora hablando de esto, pues voy a dejar para luego qué juegos jugábamos. De esas reuniones que fueron Mama Criolla, y duramos como un año en Mama Criolla. Después pasamos al centro comercial Cedritos. Valhalla nos acogió. Hasta que Valhalla, yo estaba viendo Valhalla los jueves y los sábados, el mismo horario que tenía en Mama Criolla, pero el dueño de Valhalla me dijo que los sábados le estábamos quitando mucho espacio para Magic,
que era su espacio. Entonces que podíamos ir cualquier día menos un sábado, pero el sábado era el día más importante de nosotros, entonces decidimos hacer otra cosa. Y un amigo que se llama Julián Arana me presentó a Luis Benavides, el dueño del Cubo, entonces empezamos a ir al Cubo en forma, el Cubo que queda como en la 39 con 13 más o menos, cerca de la Universidad Javeriana, y el Cubo duramos muchos años. Estoy muy agradecido con él, porque con Luis Benavides, que nos abrió las puertas. Después del Cubo volvimos a Carnaval, y entonces era 8 días Carnaval, 8 días el Cubo. Después Carnaval tuvo que cerrar un momento por una remodelación, estuvimos en Mamacroya, esos días me parecía absolutamente genial volver a Mamacroya. Después Mamacroya cerró, no sé bien por qué cerró, y seguimos en Carnaval, y después de que no pudimos volver a Carnaval, porque Daniel también tenía otras cosas que hacer, estuvimos en Mr. Bogart, en Bakers y en Jonás, que eso lo organizó Erwan, un amigo francés. Después volvimos a Carnaval, Carnaval es inmortal, siempre vuelve, y Daniel me dijo hace poco que vamos a volver a Carnaval, aunque hicimos una despedida a principio de año o a final del año pasado, ya no recuerdo, hicimos una despedida, creo que vamos a volver a Carnaval, pero ahora los juegos de mesa hay por todos lados y hay muchísimas personas que hacen reuniones. Yo en este momento, antes del coronavirus, estaba haciendo reuniones en TCG y en Draco. Entonces yo le estoy agradecido a estas personas y ellos también están agradecidos con nosotros porque vamos a veces en masa y consumimos bastante comida y pues es una bonanza para todos. Es una bonanza para todos y ahorita en el grupo que tenemos de juegos de mesa hay más de 5.000 juegos diferentes y podemos jugar básicamente lo que queramos. Así que cuando llega una persona al grupo no tiene que comprar ningún juego, que esa siempre fue mi idea, o sea, como lo que yo quería hacer. Y somos tantos que ya muchas personas me ayudan. Yo en este momento estoy más bien alejado del grupo de Facebook porque hay muchísimas personas como David Francisco, como Andrés Córdoba, Carolina Aldana y otros organizadores, Sir Nelson, que hacen una labor muy interesante y me ayudan a hacerlo sin que yo se los pida. O sea, ayudan a lograr mi meta de dar a conocer los juegos de mesa. Y ya no es solo mi meta, sino es la meta de muchas más personas. Sí. En el 2011, en Mamá de Criolla, que estábamos jugando en forma jueves y sábado, llegó una niña que me pareció muy linda, cachetona, blanquita. Siempre me han gustado ese tipo de mujeres. Y llegó a jugar juegos de mesa con un amigo y no teníamos juegos para jugar porque ya mis juegos ya los había prestado. En ese entonces yo no tenía tantos juegos y el único juego que quedaba libre para jugar es un juego que se llama Race for the Galaxy. Race for the Galaxy estuvo en mi top 10 durante mucho tiempo y aunque era la primera vez que esta mujer que se llamaba Ana Milena jugaba este juego, lo hizo muy bien. Explicar Race for the Galaxy, los que lo conocen saben que es complicado explicar. Jugarlo entre personas que saben jugar es muy divertido porque puede durar 15 minutos un juego, pero explicarlo tiene muchos conceptos. La explicación dura mucho más que el juego. Entonces yo no quería explicar este juego a una persona totalmente novata, pero ella, o sea, no hay otra opción, lo explicamos y le gustó el juego. Yo pensé que ya nunca iba a volver, porque no parecía que se estuviera divirtiendo, pero la siguiente vez que vino dijo que lo quería volver a jugar de nuevo y ahí me di cuenta que esta mujer era increíble, yo tenía que conocerla, la conocí y ahora es la mujer de mi vida. Espero pasar el resto de mi vida con ella. Y todo por Mamá Criolla y las reuniones de juegos. Entonces eso también me tiene muy agradecido a mí. Además de que quiso jugar un juego complejo desde la primera vez. Con ella es la persona con la que más he jugado juegos de mesa. Prácticamente. Hemos jugado muchísimos juegos. Ella aparecerá de pronto en el soliloquio. Entonces sí va a ser soliloquios después de todo. O de pronto en otro video. Pero ya fijo va a aparecer si seguimos haciendo estos videos. Que no estoy seguro si esto vale la pena hacerlo o no. Desde ese entonces, del 2010 hasta antecitos del coronavirus, yo no había fallado casi ningún sábado en las reuniones de juegos de mesa. Solo he fallado cuando estoy de viaje fuera de Bogotá con Ana, o por fuerza mayor, como una muerte o una emergencia grande, pero ha sido menos de 5 veces que he fallado, yo creo. Y esa es básicamente la historia. Del 2010 o del 2011 al 2020 no ha cambiado mucho en mí. Yo solo quiero dar a conocer los juegos de mesa y ahora tengo una colección de juegos de mesa mucho más grande que antes, porque desde el 2012 en adelante me ha ido económicamente mucho mejor. No es que sea millonario, no quiero decir eso, de hecho gasto muchísimo dinero más del que debería en juegos de mesa como algunos de ustedes, pero mi meta sí es dar a conocerlos. Entonces estoy muy agradecido con todos los que me han hecho posible dar a conocer los juegos de mesa y con los que hemos experimentado este camino. Yo sé que vamos una hora, no pensé que me fuera a demorar una hora. Yo pensé que iba a sacar esto como en 15 o 20 minutos como el video anterior, pero me divertí contando la historia, de hecho me duele un poquito la garganta. La conclusión es que soy un adicto de los juegos de mesa. Tengo más juegos de los que puedo jugar, por eso estoy tratando de venderlos y jugar lo más posible.
de jugar 15 a 20 juegos nuevos por mes. Y pues si me acompañaron hasta acá, muchas gracias. Es más de lo que yo esperaba en realidad, 1 hora y 5 minutos. Sería chévere que ustedes me contaran en los comentarios cómo ingresaron a este mundo de los juegos de mesa y juntos pues vamos andando. Son las 2:30 de la mañana, últimamente estoy muy noctámbulo desde el COVID-19, desde el coronavirus. Ya me voy a dormir, ya me voy a dormir. Pronto voy a terminar entonces el episodio 1.3 para hablar más puntualmente de juegos. Me hubiera gustado hablar más juegos de mesa, más a fondo, pero yo creo que si yo empiezo a hablar de juegos no me callo. Entonces gracias por ver el video, pronto sigo con el capítulo 1.3 y los voy a subir todos al tiempo porque la idea mía era hacer algo muy grande, pero sí, no es muy viable porque sería algo de 3 horas. Entonces muchas gracias por acompañarme, si me acompañaron, y espero verlos pronto.